Así que bueno, hay muchos factores. Lo que yo sí te digo, sacando lo electoral, que obviamente no es que no me interese o que no tenga opinión, simplemente te digo, sacando lo electoral, estamos mucho mejor en lo sanitario y con números económicos de reactivación realmente muy prometedores, porque hoy cuando vos mirás el nivel de actividad en la provincia, el nivel de actividad recuperó los niveles previos a la pandemia, que rompiera la pandemia, y ya estamos recuperando en muchas ramas a niveles previos al 2019. Lo que pasa es que volver a la situación anterior a la pandemia, inmediatamente anterior a la pandemia, es volver a como estábamos después de los 4 años de Macri, que justamente a nosotros nos votaron porque, entre otras cosas, la situación, bueno, de las pymes, la situación de los laburantes, la situación salarial con Macri había sido muy mala, con Vidal había sido muy mala. Entonces, salir de la pandemia, el primer paso es volver a la situación anterior, y ahora ya estamos abocados al segundo paso, que no es solo recuperarse de la pandemia del COVID, sino también de la situación que deja Macri, que deja Vidal. Hoy conversábamos con Ernesto Tenemos en el Pase, con Romina Manguel, sobre como que hay dos aspectos, ¿no?, en la economía. Por un lado, si uno ve esto de la recuperación económica, es real. Las aperturas, hay más producción, hay más consumo, se recuperan algunos sectores que habían estado parados, pero paralelamente hay una situación con la economía que da otras señales. La gente va al supermercado y ve que cada vez los precios aumentan más, que los sueldos no mejoran. Es como que son dos aspectos de la misma situación económica. Usted tuvo a cargo de la economía en la Argentina. Hasta ahora el congelamiento parece ser una medida que temporalmente puede tener su éxito, pero que no soluciona el problema de fondo. ¿Qué hay que hacer con la economía argentina? Mira, yo lo dije varias veces, creo que se lo dije a Ernesto también. Durante la pandemia yo le dije, mira, la pandemia del coronavirus también destruyó las bibliotecas, ¿no?, de economía, porque la verdad que una crisis de esta naturaleza, yo justo estaba comparando evoluciones de crisis en Argentina, y la verdad que la del COVID es muy distinta. La caída fue inmensa durante el año pasado, sobre todo 10 puntos de caída, muy pocas veces, eso es solo comparable a nivel internacional. Mira, Inglaterra cayó también 10 puntos la economía con el COVID, pero la recuperación es muy rápida también. O sea, a diferencia de crisis que son crisis financieras o crisis cambiarias o crisis de deuda o crisis, bueno, tantas crisis que conocemos en la historia argentina. Esta es de una naturaleza distinta. Por la profundidad, por la velocidad. Sin ponerme tan técnico, lo que te quiero decir es que el problema que estamos viendo hoy es que esa recuperación rápida que se ve este año, todos hablan de un crecimiento de 7, 8, 9 puntos, son esas famosas tasas chinas, pero que ese crecimiento venga con una distribución más equitativa, porque el problema siempre, después de cada crisis, en la crisis hay empresas que dejan de funcionar, hay dificultades en determinados sectores, y cuando viene la recuperación el riesgo es que se concentre más la economía, que se concentre adentro del sector empresarial. Es decir, si había 3 empresas y una no sobrevive la pandemia, entonces 2 empresas se quedarían con toda la demanda cuando vuelve la demanda. Eso es más concentración, es menos empleo, es menos actividad, digamos, menos democrática la reactivación. Y después entre capital y trabajo, por llamarlo así. También el otro problema es que cuando crece mucho la demanda, supongamos que la demanda de ropa se duplica, porque en la pandemia estaba muy caída, está siendo muy fuerte el crecimiento de la demanda en determinados rubros, que había visto una postergación por la pandemia. Bueno, si hay el doble de ingreso destinado por los consumidores, por la familia, a comprar determinados bienes o determinado tipo de bienes, bueno, eso se resuelve o porque se duplica el precio y son la misma cantidad de prendas pero al doble de precio, o porque aumente la producción. Para que aumente la producción hay que contratar más gente, para contratar más gente a veces hay que invertir, para invertir, y bueno, toda esa cadena virtuosa, cuando la demanda empieza a tirar de la economía, que no haya cuello de botella y que no haya apropiación de renta, y bueno, es algo que vos decías, control de precios. Bueno, me parece que a la salida de la pandemia, en algunos sectores está estallando la demanda, porque realmente hay una demanda muy intensa y que estaba postergada, y nosotros necesitamos que eso sea virtuoso,
no que se lo apropien unos pocos. Me parece que esa transición de la pandemia no es el programa económico que hay que hacer o el que traíamos para recuperarnos de los problemas que dejó el macrismo, que fue un plan de ajuste, endeudamiento, fuga, tarifazos. Esa economía del tarifazo se sale de otra manera que lo que es el crecimiento tan fuerte de algunos sectores en pandemia. Necesitamos que acá hay muchos sectores monopólicos, ¿no? Cuando hay mucha demanda, un monopolio sube el precio, no aumenta la cantidad. Entonces ahí, y eso lo dice hasta el más neoliberal y ortodoxo. Sí, lo dijo Rodríguez Larreta, ¿no? Hace muy poquito. Sí, para sorpresa de muchos, porque el PRO se opuso, bueno, una parte, digamos, se opuso a la vacuna, se opuso a los cuidados, se opuso a cuando había que dejar de usar tapaboca en la provincia, dijeron no, acá hay que dejarlo, se opuso. Cuando vino esta cuestión de precios cuidados ampliados, el control de precios a la salida de la pandemia, dijeron que no, a coro, y después yo creo que habrán mirado los focus group, y la gente está diciendo eso, los precios, no solo hay un fenómeno de aumento de precios desmedido en algunos sectores, los primeros días de octubre, contaba Feletti, que en algunos rubros particulares y algunos vendedores particulares aumentaron 15-20%. Eso no se condice con los precios, simplemente es aprovecharse de una situación y eso no puede ser. Pero cuando vieron, me parece que había una aceptación de esta idea de cuidarle el bolsillo a la gente cuando vuelve a salir, cuando recupera la vida, digamos, que estuvo suspendida, me parece que vieron los focus group que daba que había una aceptación de la medida y entonces cambiaron y dijeron no, ahora sí, porque hay monopolio y hay que controlarlo. Enhorabuena que lo digan, ¿no?